Hola amigos, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores, de la creatividad radical y del pensamiento disruptivo. Hoy estamos en un episodio nuevo donde vamos a estar hablando de qué son las fintech y cuál ha sido la evolución de las fintech en la región. Sabemos que uno de los elementos claves del crecimiento del ecosistema de startups ha sido el crecimiento de las startups financieras. Y bueno, hoy vamos a estar hablando con una experta en el tema, Marcela Ledesma. Hola Percy, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar con ustedes por aquí. Me fascina el tema de fintech porque siento que es algo mucho más profundo y que es también una tecnología en que hoy está rediseñando la forma en que las personas se relacionan con el dinero también, que es parte, cómo se cobra, cómo los bancos colaboran, por ejemplo, cómo se evalúa el riesgo, cómo se ve la información y cómo se construye hasta confianza hoy en el mundo financiero. Y yo creo que eso es algo súper hacker corporativo porque al final una fintech realmente, ¿qué es lo que está haciendo? Hackeando fricciones, hackeando la fricción de abrir una cuenta, de cobrar, de recibir dinero. Y encantadísimo de tener una experta para que hablemos hoy un poquito con Marcela de eso. Así es, estamos con Marcela Ledesma. Marcela es la fundadora y directora general de eSolutions Latam y es creo que es una de las personas que más conoce el ecosistema porque ha ayudado no solo al ecosistema fintech, sino también a la banca a entender cómo funcionan esas empresas. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola, hola Aldo, hola Percy, ¿cómo están chicos? Súper feliz de poderlos acompañar hoy. No, bienvenida. Para nosotros es un gusto tener a personas que obviamente que nos ayuden a nosotros a entender y a aprender acerca de los diferentes temas de innovación en la región y quién mejor que vos para hablar de cómo han evolucionado las fintech. Pero, ¿qué te parece si a nuestros 3,600 seguidores le empezamos platicando quién es Marcela Ledesma y qué es eSolutions Latam? Sí, perfecto, no chicos. Bueno, súper feliz de estar acá, de compartir con ustedes. Siempre me gusta compartir desde la experiencia, ¿verdad? Marcela Ledesma es una persona que in- incursionó en el mundo financiero hace 20 años y en el mundo tecnológico, ¿verdad? Entonces tiene esa mezcla de tecnología con finanzas que yo creo que a veces es un perfil que es un poquito extraño de encontrar, ¿verdad? Y más Ujú. de las mujeres en la industria. ¿Por qué digo esto? Porque empecé desde la banca, empecé trabajando y desarrollando proyectos de comercio electrónico, que en aquel entonces, Ujú. o sea, puede sonar como muy arcaico, pero la forma en que las personas hacían las primeras compras en Internet era haciendo una larga fila en Aeropostal. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Sí, que claro. empezó a Sí, salir los claro. temas de Amazon y empezó a salir los temas de eBay y que todo el mundo hacía una fila larguísima en Avenida Escazú porque ahí estaba la primera sucursal de Aeropostal y las personas tenían mucha desconfianza, ¿verdad? No sabían cómo utilizar sus tarjetas, les daba miedo saber a dónde ponían las tarjetas y cómo hacían para hacer esas compras en línea. Entonces, hace más de 20 años empecé a ayudar a las instituciones bancarias en Costa Rica a construir plataformas de comercio electrónico. O sea, era realmente lo que hoy estamos acostumbrados a hacer, lo que ya no nos da miedo y que tampoco hacemos fila. Y poco a poco ir viendo cómo se da la evolución de las fintechs, ¿verdad? Porque antes no se llamaba fintech tal cual, Sí, estas claro. plataformas de tecnología, sino que simplemente es ir viendo cómo ha sido esa evolución. Digo yo que es como cuando nosotros éramos chiquititos, yo me acuerdo que nos compraron un walkie-talkie, Ujú. después nos compraron un Walkman, se llamaba, ¿verdad? Sí, claro. Y después del Walkman pasamos, era una consolita donde se metían los CDs, y después de eso pasamos a Ah, no me sí. acuerdo cómo llamaban, los chiquitos antes de que fueran Los de que. Apple, Los Ah, los que eran para MP3, oír, ¿qué eran? no, eran los de Apple, pero para oír música. el Los Entonces, iPod. iPod. Ujú. los iPods, exactamente, los Ajá. iPods. Es que ahora iPods, AirPods, uno se confunde en esta carajada, pero y hasta la evolución de lo que ahora estamos viendo, ¿verdad? Spotify, Apple Music. Entonces yo también lo Mm. veo, digamos, la evolución de las fintechs y la evolución de las instituciones financieras las comparo de la misma manera, ¿verdad? ¿Cómo ha ido Mm. siendo esa evolución? Me recuerdo que empecé o inicié en la banca desarrollando estos proyectos de comercio electrónico. Primero era para las hoteles, turoperadoras, Ujú. este,
y empresas que vendían desde Costa Rica hacia afuera, ¿verdad? O sea, los clientes estaban en el extranjero. Y ya después me tocó un reto súper lindo en Grupo Monge, que era hacer la transformación digital, que era de una empresa tica vendiendo para los ticos y en Qué Centroamérica genial. también. Entonces, pues ha sido como una combinación, ¿verdad? O sea, empezar en banca, ver la evolución de la banca y las necesidades de la banca, después ir incursionando en retail, ¿verdad? Que también me dio muchísimos skills para poder entender otras cosas y volver de nuevo hacia productos financieros, pero ya con una determinación de fintech, ¿verdad? Entonces, yo Claro. creo que es ahí cuando empezamos a hablar de fintech, porque claro, yo dejé comercio electrónico, dejé la banca con una plataforma de comercio electrónico y cuando volví ya habían EMPOS, ¿verdad? O sea, dispositivos que se ponían en los teléfonos para poder procesar transacciones, habían link de pagos. Claro. Desarrollamos también un proyecto de Tap to Phone, ¿verdad? Que era realmente utilizar el dispositivo móvil como un POS o una maquinita para poder cobrar transacciones y ya pensando más a un cliente que ya estaba más evolucionado, ¿verdad? Un cliente, una pyme, un cliente pequeño. Hoy cuando venía de camino para el lugar a donde estoy, un señor llegó y me vendió unos mamones chinos en la calle y le pude hacer una transferencia por Simpe. Entonces, digamos, son ver cómo las instituciones financieras se han ido adaptando en un trabajo en conjunto con las fintechs, que son unas empresas que desarrollan Sí. tecnología para que el banco tradicional pueda tener las herramientas necesarias para poder dar soluciones financieras que están hechas a la medida, diría yo, o sea, que entienden al usuario y que entienden a las personas y a las empresas actuales. Marcela, te pregunto, ahora que vos hablas de fintech y esta historia que nos cuentas y me gusta muchísimo, cuando vos escuchás la palabra fintech, y lo digo porque me gustaría que todo el mundo esté alineado en el mismo canal, en lo mismo que vos tal vez tenés en tu cerebro, ¿qué te gustaría que la gente entienda de verdad sobre la palabra fintech? ¿Y qué mito te gustaría, por ejemplo, destruir desde el minuto cero de este podcast? Como para que ahora que entremos en temas profundos digan, no, primero hablemos de esto y primero destruimos este mito y ahora sí hablemos de fintech. Okay, okay. Bueno, eso es pues algo que me apasiona porque es lo que venía haciendo y como les dije, he venido viendo cómo ha ido evolucionando. Entonces yo creo que cuando hablamos de fintech, solemos pensar que es una aplicación para pagar y transferir dinero, ¿verdad? O sea, como que el banco evolucionó o la plataforma evolucionó y utilizamos esta herramienta para pagar o transferir dinero. Sin embargo, la fintech representa muchísimo más que eso, ¿verdad? Son un reflejo de cómo la tecnología está transformando, cómo la forma en la que las personas y las empresas acceden, usan y entienden los servicios financieros, ¿verdad? O sea, ya ahí estamos escalando a un nivel mayor porque estamos involucrando a nuestros clientes, estamos involucrando a las nuevas generaciones y estamos entendiendo cuáles son los usos que quieren darle Claro. a la tecnología financiera. Yo creo que Centroamérica también está viviendo en un momento especialmente interesante, ¿verdad? Porque se está acelerando muchísimo los temas de transformación desde realidades muy distintas en cada uno de nuestros países y a nivel mundial. Pero realmente es eso, es entender cuáles son las necesidades de los clientes actuales para que yo como institución financiera pueda responder de una manera fácil, ágil y expedita a las necesidades de mis clientes. Entonces yo creo que ahí es como una manera diferente de verlo, que es una plataforma tecnológica que ayuda a las instituciones financieras a, ¿verdad? O sea, la frase trillada. Entonces así es como me gusta explicarlo. Genial. Sí, Marce, entendiendo ese contexto, a mí algo que me ha llamado mucho del sector fintech es que ha crecido mucho en lo que son pagos digitales, ¿verdad? Pero qué bueno que el ecosistema ha crecido. Según Misión Lunar, el 54% más o menos son pagos, pasarelas de pago digital. Pero esto también me dice que los bancos, a pesar de su discurso de transformación digital, se han quedado mucho, ¿verdad? Porque prácticamente que la mayoría de las fintech le están dando hoy ese servicio a los bancos, a pesar de tener los bancos todos los mecanismos para poder ejecutar.
¿Por qué se da eso? Antes de desarrollar un poco más la fintech, ¿por qué los bancos son tan lentos ejecutando tecnología? Bueno, tenemos que entender que la banca tradicional nació de la manera en la que antes hacíamos y respondíamos a las Mm, necesidades de los clientes en el momento, ¿verdad? Que ujú, pasar toda una infraestructura tecnológica para poder evolucionar a un banco no es cuestión de 1, 2 o 3 días, es realmente mover toda una infraestructura que no está adaptada para responder a las necesidades actuales, no está adaptada para responder a un onboarding digital, no está adaptada para responder a un cliente que no vaya hacia la sucursal, no está adaptada para responder, abrir una cuenta sin tener que pisar una sucursal, no está, no puede o no tienen las herramientas tecnológicas para poderlo hacer de un día para otro. Esto no quiere decir que no lo estén haciendo y que no estén haciendo todo lo que sea necesario y colaborando con las fintechs para poderlo hacer, pero realmente son ujú, edificios, como te diría ahorita, edificios que no fueron construidos para poder soportar las necesidades de las personas que compran una habitación actualmente en un edificio. Te lo pondría así para ujú, entenderlo de fácil manera. Y Interesante. también yo ujú, tengo algo que es como, digamos, mi manera de pensar y lo que he visto durante esta temporada o lo que he visto durante este proceso de evolución, que la tecnología por sí sola no transforma, ¿verdad? Transforma así cuando es. resuelve un problema real. Entonces, a veces hablamos muchísimo de transformación digital y lo que yo digo siempre es, tal vez no es transformación digital, tal vez es empezar con una transformación cultural, ¿verdad? Cambiando el mindset, cambiando el Uf. chip que tiene un montón de personas de cómo es y cuáles son los problemas que debemos atender. Ujú, La, Ah, ah, después, dale, dale. no, 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 nada más pienso es que donde me dices que cambiar las personas, también me recuerdo una historia que hace años me pasó y yo creo que ahora que lo mencionas, yo creo que es uno de los dolores principales, cómo cambia de mentalidad ante un futuro que tal vez no lo tenga tan claro, pero ante a una banca tal vez que está pensando en mejorar los procesos, en que se hace de cierta forma. Y les cuento una historia que me pasó en 2015. Yo tengo familiares que viven en Holanda y tuvimos que ir para allá y no voy a hacer la historia larga tuvimos que, de alguna forma hay una situación con un familiar allá que había fallecido y todo el asunto, entonces había que hacer unos trámites con el gobierno holandés y fuimos allá, hicimos algunas cosas, pero cuando nos devolvimos nos vienen y nos dicen, estos familiares nos dicen, mira, es que hay que hacer un depósito de no sé cuánta plata, dar una cuenta gubernamental en Holanda y era toda una historia. Y yo digo, ay, sí, ¿cuál es la cuenta? Pero eso era como imposible pensarlo. Mi familiar me dice, pero pasame la plata a mí, te voy a pasar mi cuenta, o sea, mi cuenta y me pasa el número de cuenta, el SWIFT que hoy vemos en el banco. Y yo, para mí eso tal vez era un poco más, mira, sí, que es toda esta información. Yo me recuerdo que fui al banco a hacer el depósito, no a decir el banco, y pensé que era uno de los bancos más modernos ujú, de Costa Rica, MBA, como si es el más, ellos son muy internacionales, todo el asunto. Y voy todo feliz con la plata en euros. Y le digo, mira, es que necesito hacer un depósito de una cuenta así. Y me dice, sí, claro, ¿cuál es el banco? ¿Dónde está ubicado? Y yo, Intermediario, ajá, ujú. intermediario. ¿Y dónde está ubicado el el banco SWIFT. final? Y yo, en Holanda. Ah, ¿En qué parte exactamente? En Ámsterdam. Ajá. ¿Me podrías dar la dirección física? Sí, mira, mi familiar no me la envió. Déjame y lo llamo. Yo me acuerdo que tengo la llamada en el banco, lo llamo y me dice, mira, ¿cuál es la dirección física? No sé, me dice, ¿cómo que no sabes? no Pero, existe. no, es que me está pidiendo la dirección porque si no, entonces puedo pasar el dinero. Y me dice, no, es que no la sé, es que tenés que saberla, le hago yo, porque fuiste al banco. No, es que yo en mi vida he ido al banco, no, no sé ni siquiera dónde queda, no sé si existe. Mm, ¿Cómo que no sabes que existe el banco? O sea, y entonces era como un colapso mental, ¿verdad? Yo entendía la situación, pero le decía a la persona del banco y me decía, es imposible hacerlo, tiene que existir un banco físico. Y él me decía, no existe físico. Yo la primera vez que fui al banco, fui a una página web, abrí la cuenta, me mandaron la tarjeta a la casa y en mi vida he ido al banco y creo que nunca voy a ir al banco tampoco. mm, Entonces, yo me recuerdo que no pude hacer la transferencia. O sea, el resumen de la historia es, no se logró, no tuve los datos para hacer un formulario en papel normal, hasta que obviamente mi familia me dice, ¿sabes qué? Pásamela por PayPal, la plata, nos van a regalar un poco, pero ya, hagamos la cosa simple. Y para mí esto fue algo tan importante porque dije,
en otra parte del mundo, en el mismo momento que yo estoy viviendo, otra persona está viendo algo totalmente evolucionado y está hablando 10 años futuros y aquí ni siquiera Ujú. yo trataba de explicarles y ellos decían, no existe un banco que no exista. Y yo como, pero sí existe porque él tiene la cuenta. Entonces, ¿cómo rompo este paradigma de que sí están pasando otras cosas muy fuertes, muy futuristas y que sí hay otro tipo de experiencias? Y ahí es donde yo dije, sí, primero hay que abrir las personas la mente a las personas para que se den cuenta que sí pueden darse otras cosas y que sí podemos evolucionar. Para mí fue una experiencia como muy Mm. interesante que de momento muy frustrante por un lado, pero de un lado muy que yo, wow, o sea, estoy como ¿Hacia dónde hablando con otra persona vamos? que vive 10 años adelante, pero estamos viendo en el mismo año, en el mismo mundo. Bueno, yo te podría contar también como forma de anécdota, que me encanta contarlo. Tuve la oportunidad de trabajar para PayPal hace 15 años y yo no sabía que PayPal era la primera fintech internacional que existía porque no estaba con esa connotación de fintech, ¿verdad? O sea, yo llegué y dije, trabajaba para el Banco Nacional de Costa Rica, hicimos una asociación que es lo que actualmente conocemos como el Retiro de Fondos Locales, que ahora los tienen dos fintechs acá en Costa Rica, pero lo iniciamos con el Banco Nacional de Costa Rica. Y recuerdo las charlas que tenía con los reguladores que me decían, pero ¿dónde está PayPal? ¿Cuál es la oficina física? ¿Quién Sí, es el claro. representante legal? Y entonces yo les decía, es que la plata se va hacia la nube. Y me decían, pero ¿cuál nube? Y yo es que imagínense, Qué bueno. no tenemos una oficina física. PayPal es una empresa de Estados Unidos que sí tiene sus headquarters en Estados Unidos, en San José, Costa Rica, San José, California, Mm. pero no hay, ¿y quién lo regula? Y yo, de el cielo, porque está en la Sí. nube. Pero realmente era muy, o sea, hace 15 años era muy, te voy a decir, satánico hablar de eso porque nadie entendía qué era la nube y Dios. cuáles eran los conceptos de que no había una sucursal física y de dónde se iba el dinero y quién la iba a regular, porque entonces en cuál, ¿verdad? En dónde era que estaba regulado. Si estaba en la nube, eran conceptos muy evolucionados, pero también yo me di cuenta, yo creo que de diferente manera que vos percibes que sí, o sea, que realmente pues estamos tiempos muy atrás, ¿verdad? En que en Mm. Europa y en otros países en Asia ya está todo totalmente digitalizado. Sí. De estos son los temas que me apasionan, ¿verdad? Porque entonces ya ahora no solamente hablamos de pago con tarjetas, sino que hablamos de redes interoperables, ¿verdad? Estamos viendo la evolución de otras formas de pago que ya no vienen de la manera tradicional o como lo estamos acostumbrados a ver, sino que vienen también de la participación de bancos centrales y la participación de modelos como Simpe en Costa Rica, que está desde el 2015, como Pix en Brasil, que obviamente es Mm. Simpe a lo gigante y evolucionado porque son muchísimos millones de usuarios, ¿verdad? Cuando trabajé en PayPal decían que Costa Rica era el sweet spot. De claro, porque somos 5 millones de habitantes, somos consumistas y no nos da miedo la tecnología. Ujú. Eh, Cualquier modelo de negocio que hubiéramos desarrollado aquí en Costa Rica ha sido un ejemplo de cómo evolucionó en Pix en Brasil, cómo está evolucionando Breve en Colombia y cómo han evolucionado SPAY en México o cómo ha evolucionado los otros en Sudamérica, o sea, los mismos modelos de negocio en Mm. Sudamérica. Entonces ahí es donde vos llegas y decís, bueno, qué tan atrasados estamos o qué adelantados estamos o qué ha pasado algunas veces cuando pensamos de una forma diferente, pero dicen, ¿esta qué se fumó? ¿Qué se tomó? ¿Y de qué me está hablando? ¿Verdad? Porque hablar Sí. hace 20 años de esto era como, o sea, Marcela tenía Sí, claro. muchísimos años menos. Y hablar de cosas que eran totalmente disruptivas, pues siempre me ha sido un trabajo que también lo pongo dentro de mis honores de la evolución tecnológica y la evolución financiera y la evolución cultural que hemos tenido que vivir porque no es fácil adelantarse, no es fácil pensar diferente y no es fácil cambiar esas estructuras. O sea, Entonces ahí es donde te digo que se vuelve un poco apasionante el tema. pero sí lo lograste en Monje, porque Monje pasó de ser una tienda de electrodomésticos a ser una fintech. O sea, ¿qué pasó en Monje que no se da en un banco? Por ejemplo, ¿cuál fue el sweet spot de Monje culturalmente versus, por ejemplo, bancos que todavía eh, pues están muy lejos del banking as a service? Digamos, no te diría que ha sido diferente, solamente que cambió
un poco la manera en la que se hacían las cosas, ¿verdad? O sea, realmente el Grupo Monge vende electrodomésticos y vende financiados los electrodomésticos, ¿verdad? Entonces, digamos, es un retail también que ha evolucionado a ser una institución financiera y ahora también ya está habilitando otras formas de pagos y Monge Pay y cobros por WhatsApp. O sea, han utilizado las diferentes herramientas tecnológicas, pero te podría decir que la transformación cultural es la misma que he vivido en un banco, a un retail, a una empresa de tecnología, a una empresa actualmente hoy en día, ¿verdad? O sea, las estigmas y la limitación de pensamientos es en todos los sectores. Siento yo que no es meramente del banco, ¿verdad? Me acuerdo que me tocó, pues, convencer a más de 500 administradores de punto de venta porque la gente ya llegaba con una decisión de compra, ¿verdad? Claro. Previamente analizada. O sea, era que se metían a internet, que veían los productos, se metían a YouTube, veían cómo funcionaban y llegaban a la tienda a ver cómo es que funcionaba el teléfono para tomar el selfie y ver la calidad de la cámara, pero ya venían con una decisión de compra. Nosotros lo que hicimos realmente en Grupo Monge fue habilitar la omnicanalidad, que se llamó en ese momento, era entender quién es mi cliente, por dónde está consumiendo y cómo le facilito yo el journey en la compra. O sea, yo quiero comprar en la tienda, yo quiero comprar por el servicio al cliente, quiero comprar por la tienda online o quiero comprar por WhatsApp. O sea, era facilitarle al cliente la forma de poder hacer su compra de la manera que le quedara más fácil. Y también fue fascinante porque fue un mundo de retail que evolucionó con el entendimiento, pero no te voy a decir que fue fácil la transformación cultural. O sea, yo tenía que paliarme con las tiendas físicas para que le entregaran el producto que el cliente compraba en línea de una forma buena en la tienda porque al cliente le gustaba ir a recoger a la tienda. Y muchísimas veces llegaban y decían, esa tienda no existe, elimine la compra y yo se lo vendo aquí y le doy un regalo adicional. Porque claro, yo no le daba el 100% de la comisión que el ejecutivo se ganaba en tienda, ¿verdad? Entonces, no creas que ha sido fácil, o sea, tampoco ha sido fácil y ninguno de los sectores ha sido fácil porque hay muchísimo en lo que tenemos que trabajar culturalmente para entender cuál es la evolución y cuál es el comportamiento del cliente. Yo creo que ahí está el sweet spot de Monge versus los bancos. Vamos a ver, y vos lo sabes muy bien porque trabajas con muchos bancos en Centroamérica. Yo lo que he percibido es que cuando muchas organizaciones dicen, no, es que sí, nosotros escuchamos al cliente y hacemos el Customer Journey Map, pero la realidad es que ese Customer Journey Map es una validación de procesos internos, no es el journey del cliente como tal. Como vos decías, entendimos cuál era la omnicanalidad y cómo el consumidor compraba, que es este efecto de tienda espejo, ¿verdad? Que buscan en internet y nada bien llegan a verificar a la tienda. Y creo que muchas empresas tienden a decir, es que sí, nosotros entendemos el journey del cliente y más bien ese journey es una validación del proceso interno, no necesariamente esa experiencia del usuario. Sí. Pero ahí, Aldo, ahí también te digo una cosa, digamos, son procesos, digamos, de nada te sirve lo que te decía anteriormente. La tecnología por sí sola no transforma. O sea, yo voy a un banco actualmente y me piden un recibo de agua, luz y teléfono para saber y para poder abrir una cuenta. O sea, yo en mi vida he utilizado o me ha llegado un recibo de agua, luz y teléfono. Yo todo voy al internet online, pago los recibos y nunca recibo un comprobante. Entonces yo le digo, pero ¿de dónde saco esto? Y los bancos siguen pensando que hay que pedir esto. Entonces, como decís vos, ¿verdad? Es un cambio de mindset, un cambio y una revisión de procesos, un cambio de ver qué puedo pedir yo y facilitarle ese journey al cliente de una manera digital y que si yo tengo que ir sí o sí al banco ya tenga todo check. Imagínate un trabajador que entra a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. No tiene tiempo para llegar a un banco a hacer fila 3 horas, que me ha tocado. Sí. Y decir, le falta este requisito, ¿y a dónde lo saco? O sea, yo saqué mediodía para venir al banco y tras de eso me está diciendo que no tengo todos estos requisitos.
Y ahí es Sí, donde sí, la sí, sí. experiencia se vuelve, ¿verdad? Un dolor de Sí. cabeza. Que, Entonces que ahí ahora, es como le decís Marcela, vos, ¿verdad? Dime. no, y ahora que decís esto, yo creo que vos estás hablando de que al final tenemos que identificar los dolores más que la tecnología. Y creo que a veces nos olvidamos, por ejemplo, yo soy muy experimental y a mí me gusta mucho probar tecnologías, cosas nuevas que aparecen ahí. Y me acuerdo 2000, si no era 2018, 2019, 2017, que aparece esta aplicación de Wink, no sé si Sí, sí, claro. y me tiran una publicidad y yo, olvídese de las filas, no me vendieron, abre una cuenta, olvídese de las filas, y yo, ¿cómo que de las filas? Sí, sí, qué interesante. A mí me capturó, nunca vuelva al banco, y yo, ¿cómo que nunca vuelva al banco? Dice, solo tienes que pedirlo y te damos una cuenta sin nunca ir al banco. Imposible, les digo, es imposible que voy y me meto y ¿Qué pasa? yo lo intenté una vez, yo tengo que ver si eso es cierto y si es real, ¿verdad? Y vi, sí, de quién es esta cosa, no es un Mm, fraude. Y me dicen, es como que te llega una tarjeta de cumpleaños, decían ellos. Y yo, ¿cómo una tarjeta de cumpleaños? Sí, sí, la vas a pedir y te mandamos una tarjeta que va con tu tarjeta. Olvídate de esos grandes contratos, de todas esas firmas, y entonces llego, me meto bajo la aplicación y me dice, escanea la cédula. Yo, sí, aquí mismo. Aquí está el contrato de la cuenta, firmarlo aquí mismo en el celular, todo en el celular. Yo, imposible. Ya mismo te enviamos el correo, aprobada la cuenta, en 2 días te va a llegar la tarjeta, en dos mm, días, y me llega una tarjeta como en cumpleaños, como ese tipo de tarjetilla así, ni siquiera es como el sobre del banco con papel que firme aquí un mensajero, no, 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 tenga listo, ahora sí, y va la tarjeta ahí, ahora tienes que activarla con base en la cuenta que ya creaste que tenías, y yo mm, digo, wow, o sea, hasta yo dije, obviamente pensé, tal vez no era de mi preferencia, pero lo hice por experimentar, me pareció fascinante. Yo dije, ay, que sí están perdiendo el sector bancario. O sea, personas que tal vez yo pensaba en mi situación, yo estoy ocupado todo el día, no tengo el tiempo y a veces lo que necesito es simplemente hacer un trámite porque otro cliente me lo pidió y necesito al banco de intermediario, si no lo haría sin el banco. mm, Y cuando me dicen, pero cuando me dices, no tenés que volver nunca más, ya lo que queremos, yo al final dije, claro, ese es mi dolor, ir a hacer la fila, ir a gastarme esa hora. Aleluya. Y o sea, mm. creo que es el dolor de muchas de las personas en el ámbito bancario. Entonces, ahora entendiendo esto que me dices vos, entonces yo digo, wow, la innovación desde el punto de vista fintech, sí, pues está también en entender esos dolores. Y ahora pensando un poco en tu experiencia, Marcela, ¿cuáles han sido las principales fricciones, las fricciones claras que vos has detectado en toda tu experiencia trabajando desde el punto de fintech en Centroamérica? O sea, que si eso era un tema más tecnológico, regulatorio, cultural, por ejemplo, o Mm, hasta bancario, o hasta de confianza muchas veces también. Yo creo que todos los que has dicho han ido de la mano, ¿verdad? O sea, hay que evolucionar un poco la confianza también, porque vos llegaste y decís, vos lo dijiste, si me llegó un correo, averigüe quién era la mm, institución que estaba detrás, que si no era un fraude, para poder solicitar la tarjeta, ¿verdad? Entonces ya vos sí, viste que venía una cooperativa que respaldaba a Wink. Claro. Entonces vos decís, bueno, existe. Hay que ir evolucionando, ¿verdad? O sea, hay que ir identificando. Los cambios no son fáciles. O sea, me tocó con mi papá, ahora que estuvo enfermo, abrirle su usuario de internet porque él está acostumbrado a ir al banco a pagar los recibos, sí, ¿verdad? Y claro. como pues se enfermó, yo le dije, papi, no puedes seguir yendo al banco para ir a pagar recibos. Y él me Mm, decía, es que una vez a su hermana le robaron la plata porque, claro, le habían hecho un phishing. sí, Y eso claro. fue lo que le quedó grabado a él. Entonces, uno, tenemos confianza. O sea, hemos ido evolucionando. Te dije, antes hacían fila para hacer una compra en internet, ahora la gente llega y pone la tarjeta. Es más, ya ni siquiera ponemos la tarjeta, o sea, tenemos tokenizada nuestra tarjeta en el dispositivo móvil y pagamos con el teléfono. Mis hijos me muero de risa porque me dicen, mamá, paga con el teléfono. Y yo, mi amor, el teléfono no paga. Hay un banco detrás que tiene una tarjeta que es de crédito que Mm, mamá está utilizando para poder Mm, comprar y hay que pagarla. Por eso es que mamá trabaja. ¿Verdad? O sí, sea, porque ellos ni siquiera, como te dije, no han visto un billete, ahora tienen una cuenta que me costó 3 horas abrirla, este, y ahora venía hablando con una amiga, es que mis hijos no han visto yo creo que un billete en la vida, y no creo que lo vayan a ver tampoco. Entonces sí hay un tema de confianza, o sea, obviamente la tecnología ha ido evolucionando, los sistemas bancarios se han ido evolucionando, las tarjetas se han ido evolucionando y cada vez nos vamos haciendo más especialistas en temas de seguridad y hay más educación y conocimiento, ¿verdad?
Lo que te decía Ujú. anteriormente, un tema cultural, también hay que trabajar muchísimo el tema cultural, de llegar y sentarse con los tomadores de decisiones y decirles que ya es la experiencia del cliente, no es venir al banco y no es pedirle A, B, C y D, ¿verdad? O sea, con las oficinas de cumplimiento, porque ¿cómo Sí, vas a hacer un está heavy. onboarding digital? Claro, puedo hacer un onboarding digital. Ahorita hay un montón de empresas, de fintechs, que hacen la validación de la cara, del movimiento, de los ojos, igual cliente que Ujú. cuando vos llegas y abrís o tenés un teléfono que te dice, te reconoce facialmente, o sea, ya hemos evolucionado. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra cultura no evoluciona, ¿verdad? Tenés La un montón de cultura no bancos con un evoluciona. montón de regulaciones, o también tenemos un gobierno que regula, pero ya no regula en base a los métodos actuales, sino que regula bajo los métodos tradicionales. Entonces, si todo no va evolucionando al mismo tiempo, qué difícil es tener tecnología, fintechs y bancos abiertos, ¿verdad? Cuando vos llegas y decís, el regulatorio me dice, no puede abrir una cuenta si el cliente no lo ve, no puedo hacer un conozco de su Ujú. cliente si no está al frente, no puedo hacer un MLA, ¿verdad? Un anti-money laundry en línea porque no lo tenés, no sabes si está vivo, no sabes si puso la cara al muerto y le abrió los ojos para que Ujú. haga el onboarding digital. Bueno, Tenemos que evolucionar, chicos. ¿Y la evolución cómo se da? Con la educación, ¿verdad? Ujú. Yo creo que ahí es a donde está el tema. O sea, los reguladores tienen que actualizarse, tienen que estar participando de las actividades, tienen que estar haciendo charlas con las fintechs, tienen que estar haciendo charlas con los bancos centrales, evolucionando y entendiendo cuáles son las necesidades de sus clientes. Entonces es un trabajo en equipo. Y yo creo que por eso también hablamos nosotros tanto de colectivo, ¿verdad? O sea, es un trabajo que no te lo vas a echar vos solo, porque no puedes cambiar la cultura, no puedes cambiar los procesos y no puedes cambiar los pensamientos de la noche a la mañana. Tenés que vivirlo para poder entender qué es lo que está pasando. No es lo mismo vivir la tecnología estando dentro de un banco que vivir la tecnología estando fuera, ¿verdad? Entendiendo las Sí. necesidades actuales y respondiendo a las necesidades actuales. A mí, hoy, como les dije, Ujú. pasé, compré mis mamones, le hice un simpe y todos quedamos felices. El muchacho porque estaba vendiendo los mamones en la presa del Tárcoles y yo porque tenía antojo porque no sabía que ya estábamos en temporada de mamones. Le hice un simpe y lo Ujú. pude comprar. ¿Me entendés? Eso es lo que ha evolucionado, eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que está actualmente. No sé Vieras si que, no, respondo. vieras que, sí, no, 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 queda claro. Ahora que hablabas este tema del cambio, me metí a un curso de filosofía y ayer estábamos hablando un concepto que se llama la caverna de Platón. Entonces dice Platón que los seres humanos tendemos hay un concepto donde hay tres personas que están encadenadas dentro de una caverna y entonces hay otras dos personas detrás que solo les ponían sombras de figuras. Y entonces lo que dice Platón es percepción en realidad. Si yo todos los días veo sombras de tres figuras, esa es mi realidad. Y si alguien detrás mío hace un ruido, yo ese ruido lo voy a vincular con eso que yo veo al frente. Y entonces lo que dice el concepto de la caverna es que la única forma de poder cambiar esa percepción de realidad es que el liderazgo busque salir de la caverna y busque la luz del sol como tal, ¿verdad? Y a eso normalmente le llamamos el conocimiento lleva a Dios, ¿verdad? Y algo que pasa mucho y yo siento que percibo mucho es que la gente sabe que tiene que cambiar, pero prefiere mantenerse refugiado en la caverna, uno, porque siente que si cambia pierde poder, siente que si cambia queda expuesto de que hay otras mejores formas de hacer las cosas y también queda expuesto de no saber, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no todos sabemos a profundidad cómo funciona blockchain, no todos sabemos a profundidad cómo funciona la tokenización, y yo creo que falta trabajar muchísimo ese romper el mito de la caverna dentro de las organizaciones, porque sí, voy a ser muy transparente. Qué bueno que el CEO de tal banco fue al FinTech de Miami,
pero si los mandos medios, que son los que ejecutan, no conocen esos conceptos que el CEO conoce en el FinTech Summit, de nada sirve, porque al final ellos son los que ejecutan, ¿verdad? Y pasa mucho en las Ah, organizaciones en la región. creo que es, digamos, como te digo, siempre un trabajo en equipo. Ahorita hablamos mucho de liderazgo, ¿verdad? Eh, algo que me cuestiono yo muchísimo es el CEO, ese es el salario más alto y es la persona que tienes pensando, no resolviendo Ujú. problemas. Eso nos ha Sí. costado muchísimo poderlo entender. Entonces, ese CEO, como decís vos, tiene que llegar, ver qué es lo que está pasando, nutrirse y también involucrar a su equipo, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando usted trabaja en equipo, no uno se equivocan todos y la responsabilidad es compartida. Ujú. Entonces, ¿cómo cambia el líder que tiene que llegar y decir, ejecuten, hagan esto, a hagamos y ejecutemos, ¿verdad? Porque esto es una responsabilidad de todos. Y creo que lo estamos viviendo muchísimo ahora, actualmente. Creo que somos agentes de cambio. Obviamente he visto y he conocido muchísimas empresas. He tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas empresas a donde ya no quieren, digamos, tener a un jefe. Quieren tener un líder, quieren tener una persona que inspire, quieren tener una persona que Ujú. se nutra, una persona que involucre a sus personas y que juntos lleguen a lograr las metas, ¿verdad? O sea, si yo soy una cajera y a mí me ponen a decir, pidan el recibo de agua, luz y teléfono, y yo llego donde mi jefe y le digo, mira, todo el mundo me manda para la China porque me están pidiendo el recibo de agua, luz y teléfono, y nadie sabe qué es un recibo de agua, luz y teléfono, ¿por qué no lo quitamos, verdad? O sea, Sí, vamos otra claro. vez a cultural. O sea, si Marcela es la cajera y Marcela ve que ese es un problema porque Marcela es la que está cara al cliente, ¿cómo hago yo para nutrir a esa persona líder y decirle, ¿por qué no quitamos el requisito de luz, agua y teléfono y pedimos otra cosa? Mm. La cuenta de LinkedIn, la cuenta de Facebook, la cuenta de Instagram, porque ahora Mm. con todo el tema Claro. de inteligencia artificial ya puedo saber más quién es Marcela en la vida real que pidiéndole el recibo de agua, luz y teléfono, que tal vez se lo voy a pedir a mi vecino, porque mi vecino lo tiene uno guardado y me lo va a prestar. Y realmente ahí ni siquiera vivo yo, pero estoy cumpliendo con el requisito, ¿verdad? Ujú. Entonces, Ahora, así es como... vieras qué interesante, porque esto que platicabas de que le pedimos a la gente cosas como el recibo de agua, luz y teléfono, ahora con la IA generativa, se ha dicho, no, es que sí, la persona mayor quiere ir al banco, pero cuando yo hablo con una persona mayor que usa ChatGPT, dice, si a mí me explican las cosas, yo puedo ser digital, ¿verdad? Entonces hay muchos supuestos que vienen de la organización hacia el usuario y no del usuario hacia la organización. Para mí es un mito de que una persona arriba de 50 años no puede ser digital. Que no hayamos entendido ese journey y que creamos que es el journey, debe ser el mismo journey de una persona de 20 a 30, esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero también Pero hemos ¿cuándo te mitificado has mucho. sentado, cuándo te has sentado a escuchar a las personas de más de 50 cuáles son los problemas que tienen? Como te Ajá. digo, yo acompañé a mi papá, o sea, obviamente saqué el tiempo para ir a acompañar a mi papá a abrir una cuenta bancaria. Ujú. Obviamente tuve que utilizar mis contactos para que mi papá no tuviera que esperar 2 horas sentados en la banquilla porque por su condición de salud no aguantaba. Obviamente yo sé que no es el caso de todas las personas, ¿verdad? Ujú. O sea, tener uno, la disponibilidad, uno, la paciencia, porque ya son adultos mayores, y tres, los contactos, porque si no nadie te ayuda, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. ¿qué diferente puede ser la experiencia de alguien, de una persona a otra persona? Yo le decía, papi, pero ¿por qué usted nunca había abierto esto? Porque nunca me han explicado. Exacto. Y yo, ¿y qué resulta? Que mi Ajá. papá era una persona tan inteligente que yo llegué, le abrí la cuenta, se la seteé en el teléfono y mi papá todos los meses hacía los pagos de agua, luz y teléfono y caja y todo lo demás por el internet banking. Entonces no era falta de querer hacer las cosas, como decís vos, era falta de que alguien lo Ujú. guiara y lo ayudara. En este Sí. caso fue su hija, una persona en la que él confiaba.
Pero ¿cuántos tenemos la Ajá, disponibilidad de irnos a sentar con nuestros papás y mamás para abrirle las cosas? A veces cuando mi mamá me dice, ayúdenme a abrir esto, yo digo, ay Dios, voy, ¿verdad? Voy a ir sí. porque hay que sacar tiempo para poderlo hacer. Es que ahora que mencionas esto, Marcela, eh, qué interesante el tema que habla de la confianza, o sea, de lo que estás hablando de la confianza en el sector de banca, por ejemplo, porque vos decías lo de tu papá. Y yo pienso lo mismo. Obviamente, cuando uno tiene una aplicación, por ejemplo, de comida, una app para comida, y te falla el app de comida, de ahí, obviamente uno se enoja porque no le llegó la hamburguesa que uno quería y uno está ahí ahuevado y todo y le reclama pero cuando pienso en banca, pienso en algo diferente. Cuando te falla el app de donde tienes tu dinero, se te mueve el piso, ¿verdad? Que es diferente. Ya no es, ay, no me llegó, no. Y ahí es donde creo yo que entramos en un nivel emocional distinto porque el dinero como tal está conectado a esto que dices vos, a esa seguridad que me da el banco, al control que yo tengo, aunque no esté directamente ahí sentado en una plataforma física, y también a que el dinero representa para muchas personas el futuro y la supervivencia también. O sea, que es ahí donde dice, ahí está el bata que yo puse, y yo creo Este es el que patrimonio. ahí está el Ujú. patrimonio que tengo, pero ahora no funciona y a quién le reclamo porque estoy digitalizado, ¿verdad? Entonces, es donde para mí comienza esa conexión que estás diciendo de cómo generas esa confianza con nuevos usuarios, con usuarios también que arriba de Ujú. 50 años, ¿verdad? Que la confianza es un producto invisible, no existe como tal, y tal vez yo no confío en la persona, confía a tu papá en vos porque sos la hija, lo dijiste muy claro, pero confiará a otra persona en alguien ahí si esa persona también no tiene la capacidad de explicarlo con detalle, de llevar a la persona paso a paso, porque tengo una fila demasiado grande en el banco, Dios guarde, ¿cómo te voy a explicar esto? Póngale, no tengo tiempo para usted, más bien hágase un lado. Por ejemplo, Eh, que eso es lo que, y eh, lo pienso desde el punto de vista que, desde un punto Ujú. de vista de consumidor digital, o sea, independientemente de la edad, creo que este proceso de confianza es lo que está realmente o puede estar generando ese cambio futuro de la experiencia, como lo menciona también Aldo. y ahí, chicos, se los pongo, digamos, en palabras muy fáciles. Ustedes tenían profesores en el cole, en la universidad y en la escuela a los que le entendían muy fácilmente. Otros que eran los peores profesores porque no se les entendía nada, Ujú. ¿verdad? Entonces también tenemos que llegar a entender cuáles son esas necesidades. Ahora hablamos tanto de ahí y todo lo resolvemos con ahí y queremos digitalizar todo, pero no sé si les ha pasado que llegan y se meten en el chat del banco o una farmacia y pues pucha, y es aquel proceso que usted lo que único quiere es quiero hablar con una persona humana que me entienda porque no está lo que necesito en el menú, Sí. ¿verdad? O sea, que también son los extremos, ¿verdad? O sea, hasta cuánto podemos llegar con un punto y otro punto. Creo que en los últimos foros y en las últimas participaciones que he tenido, se cuestiona muchísimo eso, ¿verdad? Hablan, él ahí va a llegar y va a sustituir a las personas. Yo digo, no, no hay nada que vaya a sustituir a las personas. Pueden haber procesos que se optimicen y que se digitalicen y que se optimicen y que hagan que esa persona, ese recurso que yo estoy pagando, tenga más tiempo para ser inteligente. O sea, Es- Ujú. la inteligencia artificial potencializa la inteligencia humana, pero no te va a hacer el trabajo. O sea, el que es vago es vago. Y con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, va a seguir siendo vago. El que quiere cambiar la forma de hacer las cosas, al que no las quiera cambiar, porque va a decir, ¿para qué me va a meter en ese enredo? ¿Para qué me va a complicar yo la vida? A mí me están pagando para que haga el botón así. ¿Para qué le voy a decir que ya no lo haga así, sino que lo haga de otra forma si me va a poner más trabajo? ¿Verdad? Entonces ahí como les digo, chicos, digamos, no es la tecnología no es el San Google, no es el santo que nos va a resolver todo. No podemos llegar y resolver problemas que tenemos sin entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes, ¿verdad? Sin tener un foro con el señor de 50, más de 50 años que quería hacer su cuenta de Internet Banking, pero era doctor y no tenía tiempo para poder ir a que le explicaran. Ahora, sí, estamos de acuerdo todos en que no es la tecnología, o sea, el valor no lo resuelve la tecnología, pero algo que sí es importante es, bueno, entonces, ¿qué están viendo las startups fintech que no están viendo los bancos? Yo ahí, digamos, te respondería también con otra
de mis frases que yo creo que puedo llegar a identificar, ¿verdad? La fintech no viene a reemplazar a los bancos, viene a complementar y acelerar la innovación, ¿verdad? La colaboración entre bancos, fintech, reguladores y empresas tecnológicas son las que realmente impulsan el ecosistema. Es un trabajo en equipo. Y te lo repito otra vez con el ejemplo que te puse la vez pasada. Si yo no involucro a mi equipo de trabajo para que todos participen en lograr un objetivo, no me puedes llegar y decir que fui yo la que fallé, fuimos todos los que fallamos, ¿verdad? Yo no puedo orquestar una fintech, un banco y un regulador si no todos hablamos el mismo idioma. Entonces ahí es a donde yo te digo, es la forma de pensar, es la forma de hacer las cosas, es la forma de liderar lo que tenemos que llegar y cambiar, ¿verdad? Tenemos que entender cuál es la forma en la que vivimos ahora y cuáles son las necesidades de nuestros clientes actuales. Lo conversaba un día de estos en un foro. Solo el caso de Centroamérica son más de 17 millones de niños y adolescentes que ya van para la edad adulta. O sea, somos una población de 53 millones de habitantes en Centroamérica. Te estoy hablando de Centroamérica porque ha sido mi campo, ha sido lo que más desarrollado y es una apasionada por nuestra región. Nos estamos haciendo viejos, ya la parte de la población ya está haciéndose adulta mayor. Entonces, no es que los vamos a matar, sino es que los tenemos que educar. Tenemos también poblaciones dentro de los 20 a 40 años, que ya somos usuarios tecnológicos. Yo no te voy a una sucursal bancaria, sea sí o sí que tengo que ir, y cuando me hacen ir, me pongo de mal humor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya mis hijos no tienen la paciencia que uno tiene. Yo llevé a mis hijos a abrir una cuenta bancaria, duramos 3 horas y tengo el video donde mi hija llega y me dice, no entiendo qué es lo que está haciendo la muchacha, mami, ¿por qué duramos tanto? Duramos tanto desde hacer la fila, conseguir una ficha, irnos a sentar y que nos atendieran y abrir una cuenta bancaria de la mamá, o sea, de la mamá que ya está bancarizada y que tienen no sé cuántos años de estar bancarizada, en el caso de Costa Rica, que tenemos una población bancarizada muy alta, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué KYC, qué MLA le van a hacer a mi hijo de 9 años y a mi hija de 11 para abrir una cuenta? O sea, déjeme abrirle la cuenta desde mi cuenta del Internet Banking, no me haga sentarme ahí 3 horas, por el amor a Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos con la generación de la inmediatez, ¿verdad? Porque entonces ahora vos llegas y recibes un WhatsApp y no te lo respondes, y se enojó conmigo, me está ignorando. No me está haciendo caso, seguro se enojó, porque ahora le ponemos tono, ¿verdad? A todo lo que pasa. ¿Por qué no me contestó? Me dejó en visto. Claro. Ay. Sí. Entonces, imagínense en esos chamacos, ¿verdad? O sea. Pero qué bueno lo que dices, Marcela, porque tal vez vos lo dices y tenés razón. O sea, un montón de problemas, un montón de fricciones, un montón de dolores no resueltos. Pero ahí donde entonces en LATAM realmente, o sea, es como que tenemos un excelente laboratorio de fricción. ¿A qué me refiero con esto? Que se están dando cosas importantes donde se combina, por ejemplo, como lo decís vos, hay una alta fricción de dolores que tenemos para hacer procesos financieros más rápidos. Hay una alta necesidad que uno, como lo dices vos, las nuevas generaciones vienen pensando en que yo no puedo irme a sentar 3 horas y no entender qué está haciendo una persona tecleando y uno lo ve tecleando y yo que teclearía tanto si no todos los datos están ahí, o sea, y el nombre mío es pequeño, pero teclean como si estuvieran escribiendo un contrato. Y también una ventaja es que también hay altísima creatividad en Latinoamérica también. Entonces, yo pienso que lo veo desde el punto de vista que sí, tenemos personas que están subbancarizadas, pymes con poco acceso a crédito, economías informales también, hay muchas remesas, hay pagos de transfronteras que son lentísimos, lentos, de unos procesos que hasta yo no sé qué mando en esta información, ya no sé cuánto va a durar, por ejemplo, y hay hasta comercios que dependen de efectivo también, que es eso. Como lo hizo, dijiste educación, yo creo que ya está baja educación financiera también, o sea, uno no entiende mucho de estas cosas porque Aldo y yo hace 2 años hacíamos un estudio financiero y la mayoría de personas lo que conoce es la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito, pero no conocen qué es un certificado de inversión u otro tipo de formas de poner el dinero a hacer otras cosas también, que eso es parte.
Y suena a que estoy contando aquí, seguro la gente me está escuchando y dice, qué montón de problemas, qué podcast más poco positivo. O sea, pero en realidad digo, para los que estamos pensando en esto y todos los que están siendo hackers aquí, corporativos y demás, es una super oportunidad de innovar que también es como, ¿qué mapa más grande de oportunidades están que podríamos tomar todos los problemas y comenzar a resolverlos? Y yo sé que para la fintech, la TAM no es un mercado fácil, o sea, porque al final hay un tema de percepción, de miedo, de confianza, de típico, típico latino. O sea, que pensamos en que todo va a salir mal y que nos van a hacer, pero también ahí es donde veo que el desafío también se vuelve muy interesante en cómo capturo estas oportunidades y cómo efectivamente y me gustaría que nos hables de esto, porque yo sé que en lo que he leído mucho de la TAM sobre fintech creo que se está dando uno de los mayores crecimientos de empresas fintechs también, o sea, se están desarrollando nuevas soluciones y yo soy sincero, yo paso probando nuevas soluciones mira, hay una solución ahora para traer la plata de Estados Unidos para acá a través pongámosla ahí en la platilla a ver qué pasa, si la traen o no. Y a los 2 días depositada aquí en el banco, yo, imposible. O sea, entonces, también es una gran oportunidad. Y me gustaría también que nos contes un poco esto, o sea, pensando hacia ese futuro, hacia esos retos, también cómo esto está abriendo el canal para que otros hackers estén pensando en que pueden comenzar a relacionarse más con fintechs para crear soluciones reales a experiencias de clientes que realmente a veces son fricciones feas, duras. Exactamente, Percy. Yo creo que vos estás dando con el punto, ¿verdad? O sea, ninguna empresa nace porque se me ocurrió de la noche a la mañana. Todas las empresas yo creo que están naciendo para responder a las necesidades de los clientes actuales, a mis necesidades, ¿verdad? Digamos, todas estas empresas que vemos como Tecnología, como G Companies, ¿verdad? O sea, Ajá. todas estas empresas que han nacido desde la necesidad. Tenemos un Rappi, y claro, a mí me funciona mejor pagar un mensajero que le lleve la lonchera a mi hija, que se le quedó en la casa, que yo sacar media hora de mi tiempo para venir, para dejarle la lonchera a mi hija. Un Uber, ¿verdad? O sea, ¿qué ha sido el éxito de Uber? Que yo puedo ver transparentemente cuánto es lo que me va a cobrar, porque mi desconfianza era la María, ¿verdad? Que se le había alterado o no alterado, y a veces veía que la María iba así y otra que no. O que si me está llevando a otro lugar para hacer la ruta más larga y cobrarme más. Ajá. Volvemos otra vez a los temas, ¿verdad? Confianza, transparencia, visibilidad. Creo que todas estas empresas lo que están haciendo es respondiendo constantemente a la pregunta de cómo podemos hacer que los servicios financieros sean más simples, accesibles y centrados en las personas. O sea, Sí, realmente creo que ahí está. sí, yo quiero complementar este tema porque creo que con lo que hemos platicado hay una distorsión del concepto de servicio de la banca tradicional versus las fintech. Te lo voy a poner en un ejemplo. Hace 2 semanas fui a abrir una cuenta bancaria en un banco de Costa Rica, que es uno de los bancos más tecnológicos de Costa Rica. Duré 3 horas y media abriendo la cuenta, ¿verdad? El mismo que yo le abrí la cuenta a mis hijos y que Percy duró Exacto. 3 horas. Sí, 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 sí. Exacto, pero ojo, a la par mía, había una señora que se estaba quejando de que pidió una tarjeta de crédito en la sucursal de Tres Ríos y se la mandaron a San Carlos, ¿verdad? Vi 2 partidos de mundial abriendo la cuenta, literal. Y Y uno se echa todos luego, los toros. y yo me eché todos los toros y vi 2 partidos del mundial. Y luego, 3 semanas después, bueno, me dicen, duramos una semana en aperturar las cuentas para que usted venga y pida el usuario y la clave. Pero resulta ser que 24 horas después me llega un crédito preaprobado. Entonces, Sí. ¿qué es servicio? Servicio no es resolverle, en la banca tradicional, servicio no es resolverle los problemas al usuario, es colocar producto. Y ahí es donde está el problema. Que cuando una empresa cree que dar servicio es colocar producto, ahí Eso va. Nació sí, muerto. nació muerto.
Sí, cualquier iniciativa no va a tener éxito porque no está resolviendo. O sea, el colocar productos se va a volver más fácil por default cuando puedes llegar y entender las necesidades del cliente, ¿verdad? Vamos otra vez a lo mismo. ¿Qué servicios financieros pueden ser más simples, accesibles y centrados en las necesidades de las personas? Ujú. Cuando todos puedan responder eso, ahí por default van a llegar y decir, ok, yo puedo colocar productos porque mi plataforma es 100% digital, porque entiende y porque facilita, Sí, ¿verdad? claro. Pero no es la misión de llegar y colocar un producto o digitalizar los procesos Es, para digitalizar los ujú, procesos para colocar productos. Ahí ya desde el inicio nació muerto, nació sin sentido. que, Y yo que, creo que que- también es ujú. parte de lo que hemos estado acostumbrados a hacer, ¿verdad? Ujú. Sí, qué rico que lo dices. Es que se me vino a la mente, ahora que dices esto, Marcela. Digo, sí, sí, el futuro financiero no va a sentirse como ir al banco. Más bien, pienso que se va a sentir o sea, como que el dinero va a aparecer en el momento exacto que yo lo necesito en mi experiencia. Que así debería ser, no decir, porque hoy es lo que hacemos eso. Ay, es que necesito para tal cosa. ¿Cómo hago? Digo, ir al banco a preguntar, voy a ir a echarme. Sí, Más bien, en lugar de decir, ahora tal vez esto que Aldo menciona, pero más colocado hacia esa experiencia cuando uno dice como, mira, hemos visto tal cosa, te podemos dar una solución. Y yo, wow, ¿cómo leyeron exactamente? Ese es el momento que yo necesitaba. O sea, ustedes leyeron la necesidad y me lo vas a facilitar y te lo facilitan y te mando ya los documentos, sí, y te lo hacen en 2, 3, 5 pasos como, listo, ya estamos. Es que no, ya sabíamos que te dolía, ya sabíamos en qué andabas y más bien ya veníamos hasta pensando en lo que necesitabas y en el momento exacto sí. te lo hicimos Es saber. una banca proactiva, digamos. O sea, lo que Total. deberíamos de pensar es que estas herramientas tecnológicas me están permitiendo conocer qué son las necesidades que tienen mis clientes. Yo tengo una pyme y veo que la pyme cada rato tiene que pedir préstamos. Ya Ujú. debería yo de saber qué es esa pyme y cómo está creciendo y cuál es su capacidad de pago para poder llegar y decirle, necesitas una extensión de tu crédito, necesitas crecer. Yo te quiero ayudar a crecer, no te voy a decir que te necesito 27,000 documentos más y Ujú. pasar por no sé cuántas y gastar no sé cuánta plata en legal para llegar y prestarle más plata. Pero entonces ahí es donde también empiezan a nacer un montón de personas que ven esa necesidad ¿verdad? Y se vuelven usureros, pero yo necesito la plata, yo no puedo esperar 3 meses a que el banco me aumente la plata. Si yo soy su cliente y usted me conoce, usted sabe cuál es mi capacidad de pago, ¿por qué no me da el aumento usted mismo? Y proactivamente, sin que yo se lo pida. Pero yo creo que hacia ahí es a donde vamos, Percy. O sea, yo creo que todo el esfuerzo que está haciendo la banca es porque ya entendió lo que está haciendo y todo el esfuerzo que está haciendo la banca también para trabajar en conjunto con la fintech se trata de eso, o sea, de aceptar que yo no puedo responder tan ágilmente ni tan rápidamente y aceptar una colaboración, aceptar trabajar o como decías al principio, ¿verdad? Nadie se quiere ver expuesto a que no puedes llegar y saber de todos los temas. Es que yo no Ujú. necesito saber de todos los temas, necesito rodearme de un equipo que sepa cada uno de los temas y que en conjunto podamos trabajar. Y creo que ahí es Ujú. donde está la propuesta de valor y lo que estamos trabajando para cambiar un poco esa mentalidad. Marce, tres cosas que le dejarías a nuestros oyentes que has aprendido de la fintech y que pueden llevarse para sus empresas para innovar, más allá de que estén en una empresa financiera o cualquier otra industria. ¿Qué tres lecciones aprendidas le dejarías? Pucha, vamos a ver, yo creo que estos 20 años en la industria, estas canas que tengo, han valido la pena, obviamente. Ver esta evolución y ver crecer y ver también cambiar la industria es algo que no Mm. es de un día para el otro, ¿verdad? Que tenemos que también entender eso, que no podemos cambiar los reguladores, no podemos cambiar los bancos, no podemos cambiar los procesos de un día para otro porque todo conlleva, o sea, lo decía un día de estos, no podemos, una fintech no puede hacer nada sin un banco no puede hacer nada sin un regulador, Sí, ¿verdad? O claro. sea, necesitamos esa regulación. Yo creo que un poco de las iniciativas de lo que he estado haciendo yo, digamos, con la empresa, con eSolution Latam, es un trabajo que consiste precisamente en eso, ¿verdad? En conectar a personas, conocimiento y oportunidades para fortalecer nuestros ecosistemas tecnológicos. Entender también que no somos especialistas en todas las áreas, pero
que en colectivo podemos trabajar en conjunto y podemos dar lo mejor de cada uno de nosotros desde la experiencia. Ahí es donde yo creo que esa visión pues me ha permitido ver de primera mano cómo ha evolucionado la industria fintech en Centroamérica y en Latinoamérica y cuáles son los principales retos y hacia dónde hay que dirigirse, ¿verdad? Hoy queremos aprovechar esa experiencia, queremos entender qué es realmente una fintech, queremos ver por qué se está transformando la industria financiera y qué oportunidades vienen para los próximos años. Yo creo que el peor error que puede hacer alguien es nada más sentarse y ver qué es lo que está pasando y no participar dentro de eso. Nos equivocamos, echamos a perder. Yo creo que todos hemos tenido una oportunidad en lo que nos ha dicho. Usted se puede equivocar 1, 2 veces, a la tercera la ha hecho, ¿verdad? Pero Exacto, sí. hagámoslo, o sea, tenemos que atrevernos a hacernos, tenemos que atrevernos a decir, pucha, sí, yo soy un C-level, soy una persona que toma decisiones, pero no entiendo nada de inteligencia artificial y me llegan 700 cursos, pero y no sé ni cuál agarrar porque es tanto, ¿verdad? Que cloud, que ChatGPT, que que lo otro, bueno, lo aprendí en el curso que tomé con ustedes hace una semana, ¿verdad? Que pude ver cuántas herramientas son. Invertiste tu dinero. Sí, porque yo misma estoy en la industria, yo no soy una profesional en inteligencia artificial, pero pucha, la he empezado a usar y yo digo, ¿qué es esta belleza? ¿Verdad? Y yo no puedo decir que soy una experta en inteligencia artificial, pero me he unido a los mejores para poder aprender, para poder ver qué es lo que sirve. O sea, y creo que se los mencioné en ese curso que llevamos, ¿verdad? Qué rico es ver a los tomadores de decisiones con su computadora haciendo un prompt para su plataforma de inteligencia artificial para que le pueda dar una instrucción adecuada para saber qué hacer. No es que te va a hacer el trabajo, por Dios. Te va a dar una Así idea. es. Digamos, a mí yo encontraba una belleza porque yo soy una mal hablada y soy una talentada para hablar. Y cuando yo llego a ChatGPT, mira, esta es la idea que y lo que quiero expresar es esto, entonces ya no le da tantas vueltas y ya hasta me dice, Marce, me encanta la idea. Hagámoslo así. Esto es muy vos. O sea, ya yo entiendo por qué la gente se casa con ChatGPT, ¿me entendés? Sí, Qué lindo que le hablen a uno y que le digan, Marce. Se novian con ChatGPT. No, porque ya lo entienden a uno. O sea, yo he visto gente que hasta les dicen buenos días, buenas noches. Y yo les digo, pero en serio, días, bebé. ¿por qué le dice? Exacto, sí, o sea, de todo. Pero yo creo que eso, chicos, es al final, digamos, esto no se trata de criticar, se trata de crear, se trata de transformar, se trata de pensar diferente, se trata de pensar sin límites. Yo creo que es muchísimo lo que he podido experimentar durante estos 20 años y esto es lo que me da la plataforma y el pie para poder llegar y decir, no lo estoy haciendo para nadie, lo estoy haciendo para mis clientes. Qué lindo es poder ejecutar, qué lindo es poner estrategia antes de tecnología, ¿verdad? Porque la tecnología no es que me va a llegar a resolver todo. Chicos, la tecnología va por default y me va a ayudar a realizar procesos, pero no es que la tecnología me va a resolver la vida. O sea, primero yo tengo que resolver cuáles son los problemas, entender cuál es la estrategia, hacia dónde voy, a quién le voy a hablar y con eso ejecutar. Exacto. Y yo creo que ahí es a donde está un poco lo que tenemos, lo que estamos viviendo y lo que yo digo que somos, una generación de cambio, ¿verdad? Poder pensar diferente, poder tener la oportunidad de ver las cosas diferentes y de poderlas ejecutar de diferente manera. Que ahora que lo dijiste muy claro, yo creo que FinTech no viene a destruir la banca, más bien viene a obligar al sistema financiero a moverse al ritmo del usuario, que es lo que no estaba haciendo. Y es lo que más me gusta de este episodio, Marce, que yo creo que esa es la parte más hacker corporativo del episodio, que realmente cuando una industria se acostumbra a operar desde su propia comodidad, desde lo que hacen todos los días, es cuando alguien aparece, un hacker, y dice, yo sí entiendo el dolor del usuario, y sé que podemos hacer algo distinto y creo que ahí es donde se da esa disrupción que vemos a esas personitas que uno decía, pero estabas en las sombras y ahora aparece esta persona con esta super idea creativa. No, y dicen, no, solo escuché a las personas el dolor y pensé diferente en cómo poderlo resolver y creo que ahí es donde viene el futuro de lo que es FinTech, ¿verdad? De que el dinero funcione de una forma simple, rápida, personalizada, sin tanta vuelta, como tal. Así Yo es. creo que sí, Percy, Aldo, comparto totalmente eso desde, como les digo, mi experiencia, de lo que he visto, lo que he podido colaborar y lo que he podido entender de la industria, ¿verdad? O sea, no es lo mismo estar sentado detrás de un escritorio en un banco a estar haciendo la fila en un banco para poder abrir una cuenta.
somos una región con muchísima capacidad. Yo no sé si ustedes sabían, pero ya en Centroamérica tenemos el primer neobanco, está en Guatemala, que tuvo que luchar muchísimo con la regulación y hasta la misma regulación le dijo ahora una oficina física, porque no puede existir un neobanco que no tenga una oficina, ¿verdad? Entonces la oficina es divina, pero no hay nadie. O sea, hace poco me invitaron a un foro en Guatemala, Guatemala FinTech Day, que se está moviendo muchísimo, que realmente se ven las mesas de conversación, se ven los grupos de empresarios, se ven los grupos de bancos, se ven los grupos de regulación involucrados, porque no se quieren quedar atrás, ¿verdad? Entonces ahí es donde vos llegas y dices, qué bien que están haciendo las cosas, porque si ya vos incomodás, ahí es a donde uno se vuelve visible, ¿verdad? O sea, el que no incomoda nunca se va a volver visible, porque va a hacer y va a ejecutar lo que le dicen que haga y ejecute. Si yo incomodo, traigo temas que son o vienen a la mesa. Si yo innovo, como decías vos, el sistema financiero, muchísimas empresas gigantes tradicionales han tenido que responder a las necesidades de las fintechs actuales, porque lo que hacen es ver cómo hacen que las cosas sean posibles y fáciles. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces no es que inventaron el agua caliente, es que inventaron la forma de que el agua caliente se caliente sin la cafetera. Así es. Entonces, yo creo que ahí es a donde depende muchísimo lo que estamos haciendo, el esfuerzo que estamos viviendo y hacia dónde las organizaciones se tienen que mover, hacia dónde, cómo, esa capacidad relacional, esa experiencia, esa experimentación. Aprendemos muy poco desde sentados en nuestra oficina, aprendemos más en la calle, aprendemos más escuchando a la gente. Yo creo que eso es lo que hemos vivido últimamente, ¿verdad? CEOs y personas líderes que se involucran y que se van a la calle para entender cuáles son las necesidades y poder responder desde la estrategia esas necesidades y trabajarlas en conjunto con el resto de la compañía. Así es. Te agradecemos mucho el espacio, Marce. La verdad es que muchos aprendizajes para toda la comunidad de Rocket. Y me gustaría hacer un anuncio, ¿verdad? Que vamos a estar en Guatemala el 19 de agosto. Vamos a estar por allá con el primer laboratorio de inteligencia artificial en Guate. Así que si quieren más información, nos pueden escribir o contactarnos a Percy, Marce y Aldo a través de LinkedIn. Y bueno, esto ha sido todo, amigos. Muchas gracias. Recuerden compartir el podcast y nos vemos en la próxima. Chao, Marce. Chao, Percy. Chao, chicos. Muchas Chao, gracias. que estén bien. Chao.